Colosenses capítulo 2, versículo 10. Habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Finalmente, después de decir que Jesucristo es Dios y que hemos sido hechos completos en Él, ahora se nos dice que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a hacernos tres preguntas. La primera, ¿quiénes son esos principados y potestades? La segunda, ¿qué significa cabeza en la Biblia? Y la tercera, ¿qué significa que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad? En cuanto a la primera pregunta, ¿quiénes son esos principados y potestades a los que Pablo se refiere aquí? Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quiénes son? Pues tiene que ver con la herejía de Colosas, ¿no? Como siempre. El contexto. Los falsos maestros enseñaban que primero, para salvarse y después para santificarse, además de Cristo, hacía falta la mediación y la ayuda de los ángeles. De los ángeles, de los señores de las esferas celestiales, de las fuerzas de la astrología. Y Pablo les está diciendo, tened cuidado, porque ellos están socavando vuestra confianza en Cristo, rebajando la preeminencia de Él en todo. Os están sugiriendo que no estáis completos en Cristo, sino que hace falta algo más, añadir algo más a Cristo. Pero eso no es cierto, porque solamente estáis completos en Cristo. No solamente estáis completos en Cristo, sino que Cristo mismo es el Señor y dueño absoluto de todos los ángeles, es decir, de todos los principados y potestades angelicales. Él es el Creador, el Omnipotente, el Todopoderoso, el que domina a todos, el que tiene en todo la preeminencia, como nos dice en el capítulo 1, versículo 18. Nosotros sabemos por la revelación de la palabra de Dios que, además de las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de las personas humanas, nosotros, existe otro tipo de personas, las angelicales, los ángeles, que son seres invisibles que habitan en el mundo espiritual, muchos de los cuales están alrededor de nosotros. Sabemos que de todos los ángeles creados por Dios, una parte se rebelaron contra Él y constituyen lo que hoy llamamos demonios, los cuales luchan contra Dios y contra su pueblo. La Biblia nos revela y nos advierte contra ellos, para que estemos alerta y no nos dejemos engañar. Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes de ellos y tener cuidado, porque lo espiritual puede ser bueno o puede ser malo. Evidentemente, el mundo está muy influenciado por los demonios. El mundo o la sociedad es un sistema organizado y gobernado por Satanás y por los demás demonios y que está en guerra contra Dios y contra sus hijos. Así que aquí se hace alusión por tercera vez en la carta a los poderes espirituales y demoníacos que gobiernan el mundo y pretenden desplazar a Cristo del lugar que le corresponde en la creación y en la Iglesia. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, nos dice: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios, para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Resistir. No ser ofensivos, sino resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes, permanecer firmes. Así que esta es nuestra cosmovisión del mundo, que es completamente distinta a la que tiene nuestra sociedad. Así que cuando aquí dice que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad, se refiere a los ángeles, a todos los ángeles, a los buenos y a los malos también. En segundo lugar, ¿qué significa cabeza en la Biblia? Cabeza significa en la Biblia autoridad, gobierno y dirección. Autoridad, gobierno y dirección, ejercidos con amor sacrificial. También dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y que el marido es la cabeza de su esposa. Notemos de paso que hoy en día, en las iglesias progresistas, está de moda sostener que el concepto bíblico de cabeza no tiene nada que ver con autoridad, con gobierno, con dirección. ¿Os acordáis lo que decíamos las semanas pasadas acerca de la infiltración e influencia de la cultura del mundo en la Iglesia? Pues esto se ve claramente en la teología feminista que pretende decirnos que la Biblia no enseña que el marido ha de gobernar, dirigir y ejercer autoridad sobre su familia, incluida la esposa. Evidentemente ha de hacerlo con un amor sacrificial, como el que Cristo demostró por su Iglesia, hasta el punto de dar su vida por ella. En este tema, una vez más, vamos en contra de la corriente impetuosa de la cultura de este mundo, de nuestra sociedad occidental, la cual trata de destruir el matrimonio, la familia y, por tanto, a sí misma. El marido, desde luego, está puesto por Dios para cuidar de su casa y amar a su esposa, pero también es quien manda en casa, y su esposa ha de respetar esa autoridad suya, voluntariamente. Bien, ya vimos quiénes son esos principados y potestades, ya vimos qué significa cabeza en la Biblia, y ahora en tercer lugar vamos a preguntarnos qué significa que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando Pablo afirma que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, está diciendo que Él es el creador, el dueño y el Señor de todos los ángeles, que sin Él no existirían ni seguirían existiendo. Cristo tiene primacía absoluta sobre todo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Jesucristo es la cabeza de los ángeles porque Él es Dios. Él es el Creador, el Dueño y el Señor de los ángeles. Esto es algo que no es evidente hoy en día, porque Dios está dejando hacer al hombre y está dejando hacer a los demonios. Pero pronto vendrá el Señor en su segunda venida para juzgar y poner a cada uno en su lugar. Fijaos en lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá en la segunda venida de Cristo. En la primera venida, Él vino como cordero, manso, humilde, a morir en nuestro lugar, pero en su segunda venida vendrá como león, como rey, como juez, para imponer su reino milenial sobre esta tierra. La segunda venida de Cristo es un periodo largo de tiempo que comienza con el arrebatamiento de la Iglesia, continúa con su segunda venida física a esta tierra, el milenio, el envío de Satanás y los demás demonios al infierno, a las partes más bajas del infierno, el juicio final sobre los incrédulos y el establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra. Pablo, pues, está contradiciendo y refutando a los falsos maestros de Colosas, afirmando que tanto para la salvación como para la santificación Cristo es todo suficiente y que no se necesita la mediación de los ángeles, como enseñaban ellos, porque Jesucristo es la cabeza de ellos. Jesucristo es su creador, su dueño y su Señor. Añadir a Cristo cualquier cosa es menospreciarlo y distorsionarlo a Él y a su doctrina, a su enseñanza. Como aplicación, podríamos decir que el hecho de que Cristo sea el Señor y dueño de las huestes invisibles tiene grandes implicaciones para nosotros. Por ejemplo, no debemos de tenerles miedo y debemos de sentirnos seguros en Cristo. Dice Santiago en el capítulo 2 y versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no pueden hacernos nada sin su permiso y sin su control. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad en el sentido de que Él es el gobernador supremo de todas las cosas. De modo que aparte de Él, los ángeles buenos no pueden ayudar y debido a Él, los malos no pueden herir o dañar a los creyentes. Otro pasaje en Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro. Pablo estaba seguro, confiado, sin temor. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como conclusiones finales, decir que llegará el día cuando el Señor ponga a cada uno en su lugar, a los ángeles y a los hombres. Por tanto, hermanos, esperemos al juicio de Dios, al justo juicio de Dios, y no nos venguemos nosotros mismos. Por otra parte, los creyentes no debemos de temer a los demonios, porque nuestro Señor también es su Señor, lo cual no quiere decir que debamos de menospreciarlos o enfrentarnos imprudentemente a ellos. Cuidado. Y en tercer lugar, Jesucristo es todo suficiente, tanto para la salvación como para la santificación, como para la glorificación. Por tanto, cuidado, añadir a Cristo cualquier cosa es menospreciarlo y distorsionarlo a Él y a su enseñanza. Añadir a Cristo cualquier cosa es menospreciarlo y distorsionarlo a Él y a su enseñanza. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Es decir, Él es Dios. Y habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza
de todo principado y potestad. Amén.